Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día tomado de San Marcos capítulo 10, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió: os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús le replicó: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día nos presenta a Jesús que paseaba por el templo de Jerusalén, y allí los sumos sacerdotes y escribas, que han escuchado que Jesús está predicando y que genera asombro y admiración entre sus oyentes, se acercan y le preguntan que con qué autoridad él enseñaba y hacía tales cosas. Porque resulta que solo las personas que se formaban en las escuelas rabínicas podían enseñar, porque tenían una especie de permiso o de autorización o de autoridad delegada. Pero Jesús no venía de ninguna escuela rabínica. Es más, Jesús no venía de los círculos de Jerusalén, sino que venía de Galilea. Entonces le preguntan, la pregunta que le hacen en el fondo es: a ver, ¿cuál es su respaldo? Como queriéndole decir: a ver, ¿cuál es tu credencial? ¿Cuál es la autorización que tienes? ¿Quién te ha dado autoridad? Parece una locura, ¿no? Le están preguntando esto al mismísimo Dios. Claro, ellos no saben que es Dios, pero no lo reconocen así. Pero le están preguntando al mismísimo Dios, al Señor de todo, a quien sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Dios mío, qué atrevimiento. Jesús tenía la autoridad, nada menos y nada más que por ser Dios. Ahora bien, este tema de la autoridad también nos atañe a todos los seres humanos. Hoy reconocemos que las instituciones humanas, llámese los gobiernos, los congresos, los parlamentos, las cortes judiciales, las universidades, las fuerzas armadas, las instituciones religiosas, la iglesia, se ha perdido autoridad para hablar y se ha perdido credibilidad frente a los hombres. Hoy se dice que la crisis no es tanto en las instituciones o sobre las instituciones, sino que más bien la crisis es sobre las personas que están dentro de esas instituciones. Hoy nos preguntamos, viendo en el mundo entero escándalos de corrupción, de engaños, de maldad en una y otra autoridad, que están llamadas a iluminar la vida de su pueblo y a dar buen ejemplo. Hoy nos preguntamos en quién creer, en quién confiar. Pues bien, este evangelio cae como anillo al dedo, o más bien, como pedrada en el ojo, a propósito de reconocer un llamado universal a vivir con más autoridad para hablar, a vivir con más autoridad frente a los demás. Reconozcamos que la autoridad, como el respeto, no se impone, se gana. Y Jesús fue un hombre con autoridad, fundamentalmente por dos razones. La primera, porque tiene coherencia de vida. Es decir, hay coherencia entre el pensar, el hablar y el actuar. Es que suele sucedernos a casi todos los hombres, que a veces pensamos de una manera, hablamos de otra y actuamos de otra manera muy distinta, y eso desconcierta y desanima a los demás a la hora de escuchar nuestras palabras o a la hora de imitar nuestro ejemplo de vida. No es en vano que San Pablo, a propósito de invitarnos a la conversión, nos dice: cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Es que si no vivimos como pensamos y como hablamos, terminamos por pensar y hablar como vivimos, es decir, de cualquier manera. A todos a veces nos suele ocurrir que le pedimos coherencia de vida a los demás, pero nosotros mismos no siempre nos pedimos coherencia. Somos maravillosos diagnosticando la enfermedad,
la incoherencia, la falta de autoridad moral de los otros, pero somos pésimos diagnosticándonos nuestra propia enfermedad. Claro, es muy fácil hablar de los políticos, hablar de los militares, hablar de quien sea. Es muy fácil hablar de los sacerdotes, de los religiosos, pero mira tu vida, revisa tu relación de matrimonio y de familia. Cuántas cosas hermosas nos dijimos en los años de noviazgo, en los años de galanteo, en los años de conquista amorosa. Y hoy, ¿cómo vivimos? ¿Cuántos no viven en esa desarmonía y conflictividad? Y eso que nuestro pensar y nuestro hablar parecían perfectos como pareja, pero nuestro vivir es completamente incoherente con lo que decíamos o con lo que pensábamos. Y la segunda razón que nos habla de la autoridad especial que tiene Jesús es que Él es Dios. Jesús es Dios. Hay una famosa anécdota del padre Juan María Vianney, conocido más comúnmente como el Santo Cura de Ars. Resulta que un penitente, un gran pecador, fue a confesarse con él y después de levantarse del confesionario regresó a su casa, con la mirada transformada, con el rostro inflamado, con el corazón henchido de Dios. Y su familia le pregunta: ¿qué te pasa? ¿De dónde vienes? Y este hombre que venía de confesarse les dice: vengo de ver a Dios en un hombre. Vengo de ver a Dios en un hombre. Qué expresión tan admirable, aplicable a la vida del Santo Cura de Ars. Ojalá fuera aplicable a nosotros, que cuando una mamá o un papá regresen al hogar después de una Eucaristía, sus hijos puedan decir: veo en mamá una mujer llena de Dios, veo en papá un hombre lleno de Dios, no lleno de rabia, no lleno de mal genio, no lleno de resentimiento. Somos nosotros, con nuestro testimonio, con nuestra autoridad moral, los que más edificamos o desedificamos a los demás. Que el Señor nos conceda a todos la coherencia de vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.